Buenas tardes, profesora y compañeros. Primero que nada, agradecer su atención. Con esto damos inicio a nuestra presentación en grupo, la cual corresponde a un análisis e interpretación de los resultados recogidos de la encuesta llamada Tres Generaciones. Las y el integrante que conforman nuestro grupo son María Mercado, Karina Torres, Scarlett Merino y quien les habla, Mauricio Merino. Es importante señalar que todo esto corresponde a la unidad 2, Democracia, Ciudadanía de Derecho y Participación Política en la Sociedad Globalizada, del ramo de Eje de Formación Interdisciplinaria, impartido en la carrera de Psicología a través de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. En el presente análisis daremos pie a exponer las interpretaciones y resultados que giran en torno a la encuesta realizada llamada Tres Generaciones, como lo nombramos anteriormente. Para darle una orientación a esta exposición, creemos que es preciso definir primeramente los conceptos en los cuales nos enmarcamos, para darle así un sentido a nuestro análisis. El origen etimológico de la palabra política viene de la obra clásica de Aristóteles, Politica, que introdujo el término del griego, que podemos apreciar en la pantalla, que significa asunto de las ciudades. En ese sentido, la política es todo asunto relacionado a un Estado y sus ciudadanos, considerando elementos como la organización y gobierno, todo para un común que es el bienestar del pueblo el cual habita en su territorio. Hay múltiples tipos de gobierno. Chile hoy por hoy es un gobierno democrático. ¿Qué podemos entender entonces por democracia? Etimológicamente, la democracia deriva del latín democratia y este del griego democratía, que significa gobierno popular. Democracia, formado por demos, que significa pueblo, y kratein, que significa gobernar, es decir, que nos regimos bajo los elementos que componen una democracia, como por ejemplo, participación activa de la ciudadanía para la elección de todo tipo de autoridad, desde concejales hasta presidente, pluralismo político y partidario y derechos fundamentales para la ciudadanía que pueden ser enmarcados también bajo autoridades globales. Según Rigoberta Manchú, activista guatemalteca por los derechos humanos, la democracia no es una meta que se puede alcanzar para dedicarse después a otros objetivos, es una condición que solo se puede mantener si todo ciudadano la defiende. Para adentrarnos en el desarrollo, es necesario contextualizar históricamente la relación que tiene el ciudadano chileno con la democracia. Es importante señalar que Chile se adentró nuevamente a un régimen democrático hace 33 años, luego de 17 años de dictadura de la mano de la tiranía del general del ejército Augusto Pinochet. Momento histórico que fracturó en general todo el desarrollo de un país tanto como socialmente, económicamente, diplomáticamente, etc. Estos sucesos cambió el paradigma de la conciencia colectiva chilena. La población en general suele condenar estos hechos, sobre todo en el auge, entre comillas, de las dictaduras en América Latina. Se considera, según el sociólogo Manuel Garretón, la existencia de cuestiones éticas no resueltas durante las transiciones o democratizaciones, especialmente la violación de los derechos humanos bajo las dictaduras. Mantuvo la importancia de los movimientos de los derechos humanos al comienzo de las nuevas democracias. Bajo esta lógica, es congruente inferir que la población chilena, sobre todo el rango etario de los 50 años en adelante, tiene una relación prematura con la democracia y la representatividad. Acontecimientos como el desabastecimiento, el apogeo de la izquierda latinoamericana, los conflictos relacionados a Estados Unidos en el periodo que pudo gobernar el expresidente Salvador Allende, generan en la población de una edad mayor ciertos anticuerpos sobre lo que se genera en torno a la política en la actualidad, convirtiendo así los porcentajes de nuestras encuestas que enmarcan al 27% de los encuestados que considera encontrarse muy interesados en la política y el 32,2% algo interesado, como un argumento que logra evidenciar la posición política de nuestra población, la cual no le interesa mucho la política, ya que un poco más de la mitad mantiene una posición más bien lejana o nula con ella. Logra informarse, pero aún así no se relaciona activamente con la misma. Es un interés más bien superficial, plano, a través de la participación de las elecciones, etcétera, sin partidos políticos y con una posición partidaria neutra. Ahora le doy el paso a mi compañera Scarlett Menino, que se adentrará en estos conceptos. Hola profesora, hola compañeros. Mi nombre es Scarlett Merino. Para desarrollar aún más la idea de mi compañero, creemos que la razón preponderante de esta situación es el adentramiento de un sistema capitalista y neoliberal que se instauró luego de la dictadura en Chile.
El paso a la modernidad, la globalización, la diplomacia con países y tratados económicos fortalecieron aún más el modelo, dando especial énfasis a la lógica del consumo y el materialismo. Según Bauman, cito, la cultura líquida moderna ya no siente que es una cultura de aprendizaje y acumulación, como las culturas registradas en los informes de historiadores y etnógrafos. A cambio, se nos aparece como una cultura del desapego, de la discontinuidad y del olvido. Dicha definición no hace más que confirmar lo que es la sociedad civil hoy en día. A través de nuestra encuesta pudimos sacar como resultado que el 25% considera que las elecciones regulares, limpias y transparentes son lo más esencial. Número bajo a considerar en una sociedad democrática. ¿De qué forma puede accionar el Estado para fortalecer políticas públicas que se relacionan a la difusión del material político? El avance tecnológico dio pie al acceso a la información, más no al interés por dicho elemento. Pero esto, ¿es netamente culpa de nosotros como ciudadanos? Otro dato que sustenta la tópica del interés y la decaída sensación de representatividad desde el ciudadano a la clase política es que el 22,9% considera lo más esencial. Son autoridades electas que representan a los ciudadanos. Según Bobbio, filósofo italiano, cito, no hay otra cosa que perjudique más el espíritu del ciudadano participante que la indiferencia de quienes cultivan su particular. Indiferencia que ha ido mutando a través de los años en los cuales nos hemos desarrollado en democracia. El avance de los partidos políticos y de centrar sus estrategias solamente para sus agendas y no para fortalecer políticas públicas que generen un bienestar universal, desde un acuerdo en común genera discrepancias éticas y morales al ciudadano en general y lo aleja de la participación política, dando como resultado el estancamiento del desarrollo de los elementos fundamentales, considerado por los encuestados, por supuesto, en una democracia. Ahora doy paso a mi compañera Karina Torres. Muchas gracias por escucharme. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Karina Torres y en este punto me voy a referir a lo relevante de destacar la diferencia presentada en la consolidación de las encuestas. Esto referente al valor que los encuestados le atribuyen a la democracia y características derivadas versus el interés que reportan tener por la política. Esta diferencia y sus consecuencias pueden ser claramente ejemplificadas mediante el proceso constituyente que ha vivido el país durante el último tiempo. Para ello podemos retroceder unos meses y llegar a mayo del presente año, en el que el sondeo Pulso Ciudadano reportó que el 42,6% de la población declaró no haber leído nada del borrador de la nueva Constitución, mientras que el 46,9% reconoció que solo leyó algunos artículos elaborados por la Convención Constitucional y solo el 10,5% declaró que había leído completamente el borrador de la nueva Constitución. Al mismo tiempo, pese a que la amplia mayoría no había leído el texto completo, el 39,9% de los encuestados ya creía que ganaría el rechazo. En ese entonces, ya el 45,2% de la población consideraba que rechazaría el borrador de la nueva Constitución, un 28,5% lo aprobaría y un 26,3% aún no lo sabía. Por otra parte, el 61% de la población declaraba que ya estaba muy decidida con su voto para el plebiscito de salida, un 15,2% estaba medianamente decidido y un 23,3% estaba poco o nada decidido. Entonces, teniendo en cuenta siquiera en consideración un sondeo como el recientemente expuesto, se puede deducir por qué es importante considerar la diferencia entre el interés que los ciudadanos expresan por llevar a cabo y mantener la democracia en un país versus el interés que realmente demuestran por la política asociada a la democracia, siendo la principal consecuencia el ejercer la democracia con una adrede falta de información, ya que ésta, como en el caso del borrador de la nueva Constitución, se encontraba disponible para conocimiento público. Ahora mi compañera María Mercado se va a referir a las conclusiones de este ensayo.
Buenas tardes, profesora. Mi nombre es María Mercado. Bueno, para concluir, debemos decir que hay contradicciones en la encuesta, ya que queda evidenciado el poco interés en la política y el porcentaje de personas que dicen que prefiere la democracia y el porcentaje que opina que le interesa algo o poco la política. De los 144 encuestados que hacen el 100%, el 72,9% considera que la democracia es preferible ante cualquier otra forma de gobierno. Principalmente el 34% considera que una economía que asegura el ingreso digno es la característica más esencial en una democracia. El 25% considera que las elecciones regulares, limpias y transparentes son lo más esencial. Y el 22,9% considera lo más esencial son autoridades electas que representen a los ciudadanos. Sin embargo, respecto al interés en la política, solo el 27% de los encuestados considera encontrarse muy interesado en la política y el 32,2% algo interesado. Es importante también reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos de los hombres y mujeres, así también de las naciones grandes y pequeñas. Hemos decidido sumar nuestros esfuerzos para realizar estos designios y luego, de manera más explícita, cuando expresaron entre sus propósitos el siguiente: realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. También nos parece muy interesante cómo un indicador o dato numérico puede aprovecharse para trazar investigaciones o futuras investigaciones cualitativas que favorecen y permite comprender aún más el problema. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias, profesora y compañeros.